Buenas tardes, Robinson, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Ahí pongo de la cámara. Buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Laura, yo soy la directora de extensión de la Universidad Massa. Estábamos con un problemita en otro webinar, así no podemos conectar la cuenta, pero acá estamos. Se Eh, te está entrecortando. ¿Soy yo o eres tú? no sé, espero que sea yo que no tengo que hablar, solo tengo que presentar. Ok, bueno. Eh, a ver si ahí se escucha mejor, me pongo el micrófono más cerca. Sí, se escucha perfecto. Bueno, ok. No sé si quiere, tiene alguna presentación para hacer que haya que probar. Eh, yo voy a estar Sí, moderando, presentando y moderando la actividad. esta es la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. La otra consulta que hago es cuánto es el tiempo de la charla, como para estar atenta y avisar cualquier cosa. Yo la estoy programando más o menos como que para 40 minutos. Perfecto, perfecto. ¿Sí? 40 minutos de exposición y al cierre unas preguntas si Las que deseen. desea Ajá, el exacto. público. Que desee usted. Perfecto. Ok. Bueno, entonces en un minuto, yo si le parece, abro la sala. Hay algunas personas, 13 personas en sala de espera. Por ahí el resto se va conectando a medida que avanza la charla. Yo tengo unos segunditos de presentación. Lo presento a usted, ya tengo toda su información. Y bueno, Perfecto. y arrancamos el webinar. Muy ¿Sí? bien, muy bien. Está bien, perfecto. ¿Lo dejo aquí, Lo tal dejo. cual? No, sí, si quiere apague la cámara y yo hago en unos minutitos prendo y aviso que empezamos. Bueno, listo. Genial, Gracias. gracias, De bienvenido. nada. Igualmente. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Semana de la Salud de la Universidad Massa. En unos minutitos vamos a estar dando inicio a la transmisión.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Semana de la Salud 2021 de la Universidad Massa. La Semana de la Salud es una actividad de extensión conjunta entre las unidades académicas y áreas de la universidad en el marco de Universidad Promotora de Salud, con el propósito de promover la extensión universitaria, vincular a la universidad con el sector público, privado, con actores sociales y comunitarios a nivel local, provincial y regional, y además contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con estas actividades de la Semana de la Salud, Bienestar y Salud, el número 3, Educación de Calidad, el número 4, y por supuesto el número 17, Alianzas para lograr los objetivos. Todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo resolución rectoral número 353 del 2020 y son abiertas y gratuitas para toda la comunidad. En el marco de la Semana de la Salud, la conferencia que hoy nos convoca, organizada por la Facultad de Ciencias de la Nutrición, estará a cargo del licenciado en Nutrición Robinson Cruz, director del Instituto de Investigación y Desarrollo en Nutriología de Perú y de NUT, presidente del Comité Internacional para la Elaboración de Consensos y Estandarización en Nutriología, CIENUT, editor en jefe de la revista indizada especializada en nutrición, CIENUT, y miembro del Comité de Regímenes Especiales, Codex Perú. Su formación es doctor en Salud Pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal, diplomado de especialización profesional en nutrición clínica del Instituto IDENUT, licenciado en nutrición de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y sus distinciones como miembro honorario de la Asociación Nacional de Nutricionistas de Ecuador en 2019, epónimo promoción de estudiantes de la licenciatura de nutrición de la Universidad Nacional Federico Villarreal en 2013 y miembro honorario del Consejo de Nutricionistas del Perú por trabajo desarrollado a favor de la nutrición en 2008. Además, ha realizado más de 15 publicaciones de libros en el área de nutrición. Les informamos a todos los asistentes que podrán hacer preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia y les solicitamos que con el fin de una óptima transmisión mantengan apagados sus micrófonos. Ahora sí, le damos la bienvenida entonces al licenciado Robinson Cruz, quien disertará sobre sustancias alimentarias promotoras de cáncer. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a la audiencia, gracias a todos ustedes. A mí me da mucho placer estar en una reunión académica de la Universidad Massa. Me encanta Mendoza, he ido varias veces y es una ciudad que particularmente me tiene enamorado. Los cafés que tienen ustedes son deliciosos y hoy día voy a hablar sobre sustancias promotoras de cáncer. Es un tema particularmente actual por la coyuntura. Tenemos una cantidad importante, un aumento significativo en cuanto a la tasa de prevalencia y de incidencia de personas con cáncer. Recuerden que el cáncer es una enfermedad que se produce a partir de una sola célula que en un momento determinado equivoca el rumbo, por decirlo de alguna manera. Y a partir de esa célula única que en un momento determinado deja de responder a los controles que existen en el cuerpo, tanto enzimáticos, hormonales, metabólicos, y empieza a tener un crecimiento propio, individual y totalmente anárquico, es que se va a producir el cáncer. Entonces, ¿qué cosas pueden generar estos cambios
qué puede suceder a través del medio ambiente para que una molécula o una célula pueda llegar a tener este estado en el cual pierde absolutamente todo, todo control sobre lo que el cuerpo puede hacer sobre ella. Existen dos grandes grupos de problemas que pueden generar un cáncer. Están los cánceres, hay mil formas de clasificarlos, pero desde el punto de vista del origen, una de ellas podría estar asociado con cambios eh, asociados con heredables, cáncer de tipo heredables, y hay otro grupo de cánceres que son los denominados esporádicos, que se producen por interacción del ser humano con el medio ambiente. En el caso de estos cánceres esporádicos, se ha demostrado, o más o menos está descrito, que el 80% de estos cánceres esporádicos pueden tener relación con sustancias a las cuales nosotros estamos expuestos. Y justamente en este orden y en esta premisa es que aparecen las sustancias alimentarias promotoras de cáncer. No tengo ningún conflicto de interés para desarrollar esta presentación. Vamos a desarrollar, en primer lugar, vamos a hablar de las aflatoxinas. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Vamos a hablar de las aminas aromáticas heterocíclicas. Vamos a hablar de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Vamos a hablar de las nitrosaminas y de las acrilaminas. Eso es el tema central de la presentación del día de hoy. Dentro de las sustancias promotoras de cáncer hay varias formas de clasificarlas. Hay algunas que se denominan iniciadoras de la carcinogénesis en seres humanos y otras que se denominan promotoras de la carcinogénesis. Unas son las que inician el proceso de mutación de esta célula originaria que les estaba comentando al principio, y otras que una vez que se ha iniciado el proceso pueden contribuir a que sea mucho más exitoso para el cáncer y por lo tanto negativo para nosotros. Dentro de las sustancias que podemos encontrar que son consideradas promotoras o carcinogénicas principalmente son la aflatoxina, las aminas aromáticas heterocíclicas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosamidas y acrilamidas. Luego tenemos otras sustancias que son consideradas promotoras de la carcinogénesis. No la inician necesariamente, pero sí contribuyen a que se pueda desarrollar de alguna manera. Aquí en este grupo tenemos a los hidrocarburos aromáticos halogenados o también considerados, o también llamados dioxinas. Dentro de este grupo que pertenece a una categoría que se denomina la docena sucia, es un nombre con el que se conoce en la bibliografía, que es una serie de compuestos que se acumulan en el suelo y que pueden contaminar los alimentos y que cuando nosotros los consumimos pueden generar el evento de cáncer por una sobreexposición. También tenemos, por otro lado, otras sustancias que pueden promover el cáncer. Tenemos al bisfenol A, tenemos al alcohol, pero podríamos hablar de una cantidad bastante mayor. Yo me voy a concentrar en estas de aquí arriba, que son las que nosotros podemos obtener a partir de los alimentos de una manera bastante genérica, bastante simple. Tiene que ver mucho con el proceso de cocción. No puedo hablar de todas, pues sería extenderme demasiado. Solamente en el hecho de las asociaciones que existen entre el cáncer, entre el alcohol y el cáncer, tendríamos para tener 4 o 5 presentaciones, porque, por ejemplo, el alcohol está asociado con el cáncer en diferentes aspectos. El alcohol por sí mismo no es necesariamente cancerígeno, pero el alcohol puede sensibilizar al organismo para que se puedan desarrollar diferentes tipos de cáncer. El alcohol puede estimular, por ejemplo, la producción de un citocromo que se llama 2E2, y este citocromo 2E2 que se encuentra en el hígado está asociado con el procesamiento de infinidad de sustancias que nosotros consumimos, y estas sustancias generan desechos. Una concentración más alta de este citocromo puede generar una mayor disponibilidad de estas sustancias tóxicas a nivel hepático. El alcohol también, por ejemplo, se me ocurre, contribuye con la depresión de una cantidad importante de micronutrientes, sobre todo vitaminas que pueden participar en la depuración hepática. El ácido fólico puede depletarse significativamente. Ahora, cuando estamos hablando del alcohol y un riesgo significativo asociado con el cáncer, estamos hablando de un consumo elevado de alcohol. Estamos hablando de un consumo controlado, de un consumo moderado, no necesariamente es el que está relacionado con esto, pero el alcohol per se tiene una asociación muy fuerte con el desarrollo de cáncer.
El bisfenol A es una molécula que forma parte de plásticos. Cualquier tipo de envase plástico puede contener este bisfenol A y desde el año 2005 se están estableciendo normativas muy fuertes en Estados Unidos, en Europa, con el objetivo de controlar la transferencia del bisfenol A de los empaques hacia los alimentos, ¿no? Existe una norma bastante clara sobre cuánto es lo que debería ser esta transferencia. Lamentablemente, los controles en Latinoamérica no son del todo estrictos como si lo son en Europa. Y nosotros tenemos en Latinoamérica un problema particular, que a Latinoamérica llega una gran cantidad de producto de origen chino. Y en el caso de China, ellos no tienen los mejores controles sanitarios o los estándares de control sanitario más elevados que podamos encontrar nosotros en el mundo. Son bastante laxos en la mayor parte de las regulaciones que tienen que ver con situaciones tan específicas como, por ejemplo, el caso del bisfenol A. Entonces, todo eso hay que tomarlo muy en consideración. Si compramos, por ejemplo, un envase que está destinado a conservar alimentos, a guardar alimentos, o envases de plástico que son utilizados para el microondas o para calentar alimentos, es importante tener en cuenta, por ejemplo, la presencia del bisfenol, la calidad del envase plástico y una serie de detalles adicionales. Se me ocurre también, antes de pasar a la siguiente diapositiva, en el caso del plástico específico, hay muchos botellas de agua que sirven para contener agua, botellas de plástico para contener agua. Y por una mala técnica de manipulación, estas botellas pueden estar sometidas al sol. El calor puede generar un proceso de liberación de sustancias tóxicas hacia el agua. Entonces, todo esto genera las condiciones que nosotros tenemos que vigilar. Como dije, voy a referirme básicamente a estos compuestos. Estos es un grupo distinto. Algo particular para decir sobre las dioxinas es de que las carnes y los productos de origen animal con un mayor contenido de grasa, son los más susceptibles a cargarse de dioxinas. Felizmente, los únicos casos documentados en el mundo se han desarrollado en Europa, han tenido que ver en algunos casos con huevos, con gallinas, con cerdo, y han sido identificados a tiempo. Bueno, se tuvo que eliminar y sacrificar a los alimentos y a los animales que estaban involucrados en esta contaminación, habían consumido producto de desecho del suelo, y de ahí no trascendió más. Sin embargo, eso es parte de las cosas a las cuales nosotros estamos expuestos. Para poder entender luego el tema de si es cancerígeno o no, la International Agency for Research on Cancer, que es IARC, o la Agencia Internacional para la Investigación para el Cáncer, ella ha agrupado los productos o los ha clasificado en estas categorías. Tenemos categoría 1, grupo 1, que son productos carcinógenos para el ser humano, demostradamente carcinógenos. Entonces, si yo encuentro que una de estas sustancias, según la IARC, pertenece al grupo 1, eventualmente tengo que restringir su consumo inmediatamente. En el caso de los grupos 2 y B, existe la probabilidad en uno y la posibilidad en otro de que la sustancia pueda generar riesgo carcinogénico. Entonces, en el grupo 2A hay pruebas suficientes que este producto podría causar cáncer en el humano. Sin embargo, las pruebas no son definitivas, pero existe el antecedente y por lo tanto se sigue investigando para poder descartar o confirmar esta presunción. Y posiblemente significa que puede causar cáncer, pero las pruebas son todavía mucho más inexactas o controversiales. Puede ser que haya habido estudios en los cuales se ha encontrado predisposición, puede ser que los estudios no han sido, no son comparables entre ellos, pero hay estudios que han mostrado cierta predisposición. Eso encaja dentro de la categoría 2B. En los productos o las sustancias activas que están dentro de la categoría 3 o del grupo 3 y el grupo 4, estos significan que es muy poco la probabilidad de que puedan desarrollar cáncer
en el ser humano. Entonces nos vamos a centrar en las sustancias, o vamos a poner mayor precisión en aquellas sustancias que pertenecen al grupo 1 o 2, en cualquiera de las dos categorías, para poder identificar y poder poner atención a lo que puede generar en la persona. Dentro de las aflatoxinas existen diferentes tipos de aflatoxinas, de las que son particularmente peligrosas para el ser humano. Está la aflatoxina B1 y la aflatoxina M1. Ambas son producto de desecho del metabolismo de otras aflatoxinas, pero son particularmente las que están relacionadas con la carcinogénesis y miren, pertenecen al grupo 1. Tenemos luego aminas aromáticas heterocíclicas. Existen varios tipos de estas aminas. Estas aflatoxinas son toxinas producidas a partir de un hongo que está presente por lo general en los cereales. Les voy a mostrar algunas imágenes para que lo puedan identificar. Las aminas aromáticas heterocíclicas son productos que se producen cuando la proteína que está presente en la carne roja, sobre todo, en realidad en cualquiera, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, viendo reacción esta PHIP, es por la reacción del calor frente a la carne de res, carne de cerdo, carne de pollo. Las tres son cancerígenas del grupo 1, que se producen en contacto de la proteína presente, la proteína, aminoácidos, creatina o creatinina presente en la carne, con el calor, con la temperatura, generan estas aminas aromáticas heterocíclicas. Luego están los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son humos. Son diferentes tipos de humos y también están asociados con el sometimiento a altas temperaturas. Cuando nosotros hacemos un asado y tenemos el carbón o tenemos la madera que está combustionando y la grasa gotea hacia la brasa, esta grasa se va a vaporizar y va a generar este aroma particular que tienen estas preparaciones de asado. Entonces, este aroma está cargada de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos y son igualmente peligrosos para la salud. Vamos a hablar cómo se forman, cómo se puede evitar su formación. Luego tenemos las nitrosaminas. Las nitrosaminas son compuestos que se forman a partir de los nitratos, los nitritos, que originalmente se formaron a partir de nitratos. Estos van a combinarse con el ácido clorhídrico, van a generar otras sustancias, de ahí aparecen estas nitrosaminas. Se puede condicionar mucho la aparición de estas nitrosaminas, también sometiendo las carnes a altas temperaturas, carnes procesadas sobre todo, tipo embutidos o cosas así. Eventualmente, hace 3 meses había una alerta mundial, no, un poco más, había una alerta mundial porque se ha identificado nitrosaminas en cápsulas y por lo tanto también la industria farmacéutica está poniendo la atención a la presencia de estos compuestos. Finalmente están las acrilamidas, que son compuestos que se producen en los cereales, cuando nosotros tostamos un pan, en fin, eso lo vamos a ver en detalle. Estas son las categorías para que los vayan identificando. Más o menos tenemos un mapeo de lo que vamos a revisar en los siguientes minutos. Y empecemos por las aflatoxinas. Miren, esta es una evidencia de que este maíz tiene aflatoxina. La aflatoxina es una toxina, como les dije hace un momento, producida por hongos, específicamente el Aspergillus. Estas aflatoxinas van a contaminar granos, como estos ustedes están viendo aquí, van a contaminar semillas, van a contaminar vegetales, pueden contaminar frutos secos, pueden contaminar pasas. Todos estos elementos pueden ser contaminados por este hongo, y el hongo infestar este producto va a generar una cantidad importante. El hongo, al contaminar el producto, va a generar una cantidad importante de de aflatoxinas, y estas son las que nosotros deberíamos evitar, o si encontramos un alimento, detectamos un alimento en estas condiciones, es mejor desecharlo a consumirlo. Factores condicionantes para la producción de estos hongos: la temperatura y la humedad. Mientras más húmedo sea el lugar y más caliente sea, es probable que se vaya a formar una mayor cantidad de estos hongos, y por lo tanto la producción de aflatoxinas va a ser mucho más intensa.
Existen 14 tipos diferentes de aflatoxinas, pero las más peligrosas son B1, B2, G1, G2. Las que yo he mencionado hace un momento son propias del metabolismo de la G y de la B1. Entonces, finalmente, si están ellas, estas dos, que no necesariamente son tan tóxicas, cuando se van a metabolizar en el organismo, se van a generar otras que son mucho más tóxicas que las originales. Por eso es mejor, en la medida de lo posible, desechar el alimento que pueda contener este tipo de productos. La aflatoxina AB1 es un potente carcinógeno en hígado y riñón, son los órganos, uno metabólico y otro de excreción, pero eventualmente puede afectar cualquier tipo de órgano cuando se encuentra en el cuerpo o circulando en el torrente sanguíneo. Son extremadamente tóxicas. En Latinoamérica no hay evidencia o no hay información disponible sobre ataques masivos de estas toxinas, pero sí existen en países con niveles de ingresos bajos o muy bajos, donde las técnicas inapropiadas en las buenas prácticas de almacenamiento de cereales llevan a que se incremente significativamente la producción o la generación de estos hongos. Estas aflatoxinas interactúan con el citocromo 3A4. El 3A4 es una enzima que se encuentra en el intestino y se encuentra en el hígado. Y cuando este citocromo trata de metabolizar las citoquinas, se generan sustancias tóxicas que pueden afectar la estructura natural de un hepatocito. Recuerden lo que dije al inicio, el cáncer es una célula que muta, no son varias, no necesariamente tienen que ser varias, con una es suficiente y esta empieza a hacer una serie de cambios importantes en el órgano. Estas mutaciones pueden generar inhibición de la apoptosis. La apoptosis, cuando en el cuerpo se detecta una célula dañada, esta célula puede entrar en un proceso de apoptosis, muerte natural, y todo terminaría ahí. Si se inhibe esta apoptosis, esta célula puede continuar viva, reproducirse, y ya no es una, sino son dos, y así sucesivamente van creciendo. Y sinergismo del crecimiento celular. Si no hay apoptosis, esa célula continúa su ciclo vital, se va a volver a reproducir, y así sucesivamente va a aumentar el número. Entonces, estas sustancias tóxicas derivadas del metabolismo de las aflatoxinas tienen este impacto negativo. Esta actividad se va a potenciar si la persona ha tenido algún problema hepático, si tiene un problema hepático marcado, y si ha tenido hepatitis B con mayor razón. Entonces es un binomio que predispone significativamente a la aparición de los efectos negativos asociados con las aflatoxinas. ¿Cómo hacemos para evitarlas? Que es lo importante. Hemos visto dónde se encuentran, cómo es que normalmente se van a producir, cómo las evitamos. Revisar los cereales y frutos secos. Consumo cuidado. Si encuentro rastros, como ustedes ven en las imágenes, es mejor desecharlos. Tengo que descartar productos que contengan alguna apariencia mohosa, que estén decolorados o que estén marchitos. Esto no es una buena indicativa, esto es una buena señal de la calidad del producto. Luego, evitar productos que sean almacenados por mucho tiempo o que hayan sido traídos de lugares muy lejanos hacia la zona donde nosotros lo vamos a comprar. Por lo general, tenemos que comprar cereales, estos productos que no hayan tenido que ser transportados desde muy lejos. Ahora las etiquetas te dicen desde dónde se produce cada uno de los productos que nosotros consumimos. En Perú teníamos hace un tiempo conservas de atún que venían de Asia, ¿no? Y vinieron con unos problemas, se habían detectado allá, pero digamos la labor del nutricionista es informar a la comunidad para consumir conservas de atún que se habían generado con productos del Perú. Entonces, leer la etiqueta es muy fácil para poder identificar de dónde proviene el cereal. Luego, comprar en lugares que vigilen las buenas prácticas de manufactura. Miren los productos de los cuales estamos hablando: semillas, nueces, maní. Y con ese maní se puede preparar mantequilla de maní. Esta mantequilla de maní también podría estar contaminada si el maní original estaba contaminado. Entonces tenemos que comprar en lugares que garanticen una buena práctica de manufactura, de transporte, distribuidores o proveedores que garanticen estas buenas prácticas para poder tener confianza en lo que nosotros estamos comprando. Hablemos ahora de las aminas aromáticas heterocíclicas. Aquí tienen algunas de ellas. Estas aminas aromáticas se producen por
efecto del calentamiento. Cuando nosotros sometemos los aminoácidos, las proteínas, creatinina y azúcar, azúcares que están presentes en la preparación, a altas temperaturas se van a generar estas aminas aromáticas. ¿De qué depende su formación? Tiempo de calentamiento. Mientras más tiempo estén sometidas a la brasa, mucho más intensa es la formación de estas aminas. El pH, si hay un medio ácido, a veces estos arrebozados, a veces introducimos la carne en un líquido previo para un marinado, eso reduce significativamente la producción de estas aminas. La concentración de los precursores, o sea, que tan intensa sea la carne que estoy preparando en estas sustancias. De hecho, que las carnes rojas son las más predispuestas a desarrollar esto, le sigue el pescado y en menor medida las carnes de aves, y la presencia de ciertos iones divalentes, o sea, metales que pueden actuar como antioxidantes al momento del contacto de estas proteínas o las carnes con la temperatura. Aquí tenemos algunas de las más peligrosas identificadas de estas aminas aromáticas heterocíclicas. Existen dos tipos de aminas y es importante señalar la temperatura. Empiezan a producirse a partir de los 100 grados. El punto crítico de inicio en su producción está entre los 170 y 200 grados. Después de los 200 grados, 250 grados centígrados se van a producir en mayor proporción. Tenemos dos tipos, las aminas térmicas, que se producen entre los 100 y 200 grados centígrados. Son mutágenos, digamos, hay diferentes tipos de estas y están encontradas frecuentemente en carne y pescado, como decía hace un momento. A temperaturas de entre 225 y 250 grados se degradan o reaccionan con otros compuestos, pero no por eso es que sean buenos, sino que la ruptura y los otros compuestos que se forman son igualmente tóxicos para el ser humano. Luego están las aminas pirolíticas, se generan a partir de reacciones de ruptura y se vuelven a unir entre aminoácidos y proteínas. Esta pirólisis ocurre a partir de los 300 grados centígrados y muchos de estos fragmentos son realmente reactivos y pueden generar alteraciones significativas en el ADN celular. Estos fragmentos son conocidos como carbolinas. Entonces, esta parte de las aminas aromáticas heterocíclicas hay que establecer tiempos para poder tener mayor claridad. 100 grados centígrados es bastante seguro. A partir de los 170 grados centígrados o 200, si quieren tener un estándar mejor, según la referencia bibliográfica, se vuelve más agresivo. Y a los 300 grados se vuelve mucho más agresivo en cuanto a la cantidad de estas sustancias que se producen. Hay otras sustancias que se van a producir después de los 400 grados, que son las que vienen más adelante, pero por lo menos en este momento evitar someter a la carne a estas temperaturas altas puede ser una forma de prevención. Aquí les muestro algunas de ellas, son los nombres genéricos con los que se conocen. Aquí también están ejemplos de aminas pirolíticas. ¿Cómo evitamos estas aminas? Métodos que impliquen 100 grados centígrados, hervir, cocinar al vapor, son extremadamente seguros. Por ejemplo, el estofado. Los horneados a menos de 150 grados centígrados son seguros. El cocinar al vapor es seguro. Los métodos que utilizan convección directa, o sea, a hornos que además tienen un influjo de aire a altas temperaturas, si el horno convencional no se está utilizando temperaturas mayores a 150 grados, son bastante seguros para la formación de esto. Cocinar con microondas es bastante seguro, pero podría llegar a generar carbolinas si la temperatura que utilizamos es mayor a los 150 grados centígrados que estoy comentando. Métodos de cocción que involucran contacto directo o casi directo del calor con el producto. Estos son los que mayor cantidad de estas aminas van a producir. El contacto directo, recuerden que cuando el fuego entra en contacto con la piel, la va a deshidratar, por lo tanto eso va a generar una mayor concentración. Aquí estamos hablando de hornos de convección que producen temperaturas o de aire caliente en el interior de el espacio de horneado mayores a 200 grados centígrados. Aquí estamos hablando del asado, acá está el grill. En cualquiera de los dos casos va a producirse una cantidad importante de estas aminas. ¿Qué produce más de estas aminas? El uso de horno a carbón,
luego viene el asar y finalmente el frito, en ese orden de producción. Los hornos de convección a altas temperaturas y altas velocidades también generan gran cantidad de estas sustancias y ahora han salido de moda estos máquinas que fríen con aire y que incluso se recomiendan porque no se está utilizando aceite para hacer el freído. Pero si ustedes tienen que revisar la temperatura a la cual se lleva a cabo este proceso, porque una temperatura, hay de estas máquinas que pueden utilizar temperatura de 250 grados centígrados a más para dar una característica peculiar al alimento. Eso no es apropiado y eso sería tanto como estar utilizando el aceite. E incluso, si ustedes han visto que freír es menos agresivo, porque la temperatura nunca llega a ser tan alta, podría ser hasta más saludable freír. No digo que sea, mientras menos grasa utilicemos y menos fritura es más apropiado, pero para que se den cuenta cómo un producto que es vendido como saludable no necesariamente es o tiene que ver mucho con el uso que le vamos a dar nosotros. La temperatura del aire es el parámetro que más influye en la formación de estas aminas. Las aminas formadas pueden variar de acuerdo al tipo de carne empleado. De hecho, que las carnes rojas son las que mayor cantidad de carnes de mayor cantidad de estas aminas van a producir. Por eso hay algo que se llama el factor de cocción, que una misma carne con ciertas características va a generar más o menos de estas aminas. Una práctica que se ha estudiado bastante, se ha demostrado, es el voltear la carne cada minuto. Mientras más veces nosotros cambiemos de posición la carne de un lado a otro, menor es la cantidad de estas aminas que se van a producir. Pero a veces, por la costumbre, dejamos la carne ahí un tiempo, luego de un rato de conversar, venimos y las volteamos nuevamente, y eso no es apropiado para nuestra salud porque estamos concentrando una mayor cantidad de estas aminas. El rebozado de carnes y pescado reduce la aparición, porque el rebozado introducimos en un líquido de maceración y este líquido puede actuar como una película que evita la producción de estas sustancias tóxicas. Además, estos rebozados pueden incluir limón, pueden incluir jugo de naranja, pueden incluir infinidad de cosas que tienen sustancias antioxidantes en su contenido. El adobar, maridar, reduce la aparición de estos productos, el rebozado, la cobertura esta, algún tipo de cobertura que se le pueda poner a la carne, reduce, y por otro lado está el adobado maridado, que tiene que ver con este contacto con sustancias que van a reducir la formación de radicales libres en la superficie de la carne. Luego tenemos los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Son compuestos que se forman por contacto de carbono e hidrógeno con diferentes temperaturas. Los benzotriacenos, el pireno, son sustancias que están particularmente asociadas con eventos tóxicos. El benzopireno, que es este BAP, es un carcinógeno en humanos, se acumula en tejidos, en diferentes tejidos. Esto se puede producir también en el humo del tabaco y afecta a personas que están expuestas. Cuando estamos hablando de cocción, estas sustancias se producen cuando las carnes son sometidas a más de 400 grados centígrados de temperatura. Fuentes en los alimentos. Podría ser que la carne esté expuesta si consumimos animales silvestres y han estado rodeados por algún fuego, un incendio forestal o una cosa así. Y hay que tener cuidado sobre el consumo de estos animales, y puede ser que el suelo se haya contaminado, quizás se lleva a pastar animales a zonas que han tenido algún tipo de residuo, el animal consume los productos del suelo y se va contaminando su carne. También están los productos tecnológicos, el ahumado, tanto el ahumado artesanal como el ahumado industrial puede estar asociado con la formación de estos hidrocarburos aromáticos heterocíclicos. Y los asados, ya las parrillas que hacemos nosotros en casa, si son mal hechas, pueden generar o pueden contribuir significativamente a la producción de esto. Las aflatoxinas eran por hongos,
las aminas heterocíclicas, las aminas aromáticas heterocíclicas, es el contacto de la proteína con la temperatura, pero a temperaturas menores de 300 grados centígrados. Estos hidrocarburos aromáticos policíclicos se forman de 400 grados centígrados para adelante y son, por lo general, humos que se adhieren a la carne y nosotros, o sustancias que están presentes en los humos que aparecen en el proceso de cocción, y estos humos que le dan ese sabor particular son los que terminan adhiriéndose a la carne del animal, y esta carne es la que terminamos nosotros consumiendo. Factores que van a condicionar la aparición de estas sustancias: naturaleza de la fuente de energía utilizada. Se genera más con carbón que con energía eléctrica. Si una parrilla o un asado utiliza una plancha eléctrica, es menos la formación que si se está utilizando carbón. El contacto directo del fuego, del calor con el alimento, este goteo de grasa produce la vaporización de esta grasa y luego el impregnado en la carne, y eso es lo que le da el sabor particular. La temperatura, a menos de 300 grados centígrados, esto prácticamente no se produce. Entre los 300 y 400 grados es el punto crítico de producción. Más de 400 grados es sumamente grande la cantidad de estos compuestos que se pueden utilizar o que se pueden producir. La composición del alimento también tiene influencia en la generación de estos productos. Mientras más proteína y más grasa tenga, sobre todo más grasa tenga el producto que vamos a utilizar, es mucho más la producción o la síntesis de estos compuestos o la cantidad que se va a generar. También está involucrado algunos aceites que se utilizan para limpiar las piezas que están en contacto con los alimentos. Entonces, eso también es un factor condicionante que deberíamos nosotros regular para saber si es útil o se puede utilizar en el proceso de preparación. Factores asociados con el ahumado: el tipo de madera. Puede utilizarse diferentes tipos de maderas, pero mientras más resinosa es la madera, mayor es la cantidad de estos hidrocarburos que se va a producir. El tipo de humo: si es natural, produce mucho más de estas sustancias que si es el humo industrial, el que se utiliza en las fábricas para hacer ahumado, porque según la normativa, las fábricas deberían emplear filtros de agua para que cuando el humo se emita hacia el alimento, el filtro de agua retenga estas sustancias. El tipo de ahumado: directo, no existe filtro; indirecto, existe un filtro, es menos probabilidad. Y las condiciones de temperatura, tiempo, humedad, que esto aplica para prácticamente todos los compuestos, para todas las situaciones que hemos comentado. Aquí tienen algunos de los productos que están más asociados con la carcinogénesis. Miren, la mayoría de ellos son del grupo 2A o del grupo 2B, entonces es para tenerlos bastante en consideración. Existe una norma que se está aplicando en Europa desde el año 2008, que es un sistema de control para la identificación de estos 4 compuestos. Si un alimento contiene estos 4 compuestos, pertenece a la categoría HAP4 y por lo tanto es peligroso, ¿no? Esto es una normativa para procesamiento o manejo de productos a nivel industrial. Luego están las nitrosaminas. ¿Y de dónde vienen estas nitrosaminas? Nosotros consumimos nitratos a través de las vegetales, están presentes en cantidades importantes. Estos nitratos son bastante seguros, son inertes. Por efecto de las bacterias que tenemos en la boca, el nitrato es convertido en nitrito, y este nitrito, cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico del estómago, se convierte en ácido nitroso. Y este ácido nitroso, al entrar en contacto con aminas presentes en los alimentos, se convierte en nitrosaminas, y cuando entra en contacto con amidas, se convierte en nitrosamidas. Dentro de las nitrosamidas, aminas que nosotros conocemos, se encuentran dos: la NDMA y la N-PIR. Las dos son extremadamente o significativamente peligrosas para el ser humano. Como les decía, nosotros estamos en contacto con estos nitratos, pero son bastante seguros porque están presentes dentro de los alimentos.
nosotros podemos llegar a ellos a través de, o ellos pueden llegar a nosotros a través del consumo de carnes rojas. El agua potable con un manejo sanitario inapropiado podría contener nitratos. Aditivos alimentarios podrían contener nitratos. Verduras conservadas y lavadas inadecuadamente podrían contener nitratos. Además del nitrato que nosotros consumimos en vegetales, que es inocuo. Estas son fuentes adicionales de nitrato. Estos nitratos van a contribuir a que se forme una gran cantidad de nitritos y todas estas sustancias que estoy mencionando hacia adelante. Este es el origen de nitrosaminas y nitrosaminas. Ahora bien, son importantes contaminantes medioambientales, están presentes, aunque en bajas concentraciones, pero están presentes siempre. Hay 300 nitrosaminas documentadas plenamente. Son particularmente monitorizadas e investigadas porque han mostrado ser cancerígenas. Estas han sido encontradas, les decía, recientemente en cápsulas de medicamentos, y existe control sobre ellas, o se está poniendo control sobre ellas. Pueden estar presentes en aguas cloradas, en alimentos, en el tabaco y diferentes productos de cuidado personal. Por eso es que en la industria existe un control extremadamente alto para evitar su ingesta excesiva por una mala práctica diaria. Pueden introducir tumores en hígado, pulmones, esófago, en todos estos órganos. No hay uno en particular que esté asociado con el desarrollo de uno de estos problemas. Simplemente esa es la historia natural que se ha descubierto hasta ahora. Acá tienen algunas de las más frecuentes. Aquí tienen la NDMA, que es una de las más riesgosas. Acá tienen el NPIR, perteneciente tanto al grupo A como al grupo 2A como al grupo 2B. ¿Cómo evitarlas? Los nitratos son seguros, o sea que no habría más problema en ese caso. Los nitritos y nitrosamidas se incrementan su concentración en el alimento cuando la carne es sometida a grandes temperaturas. Además de las aminas aromáticas heterocíclicas, también se van a producir estos nitritos y estas nitrosamidas. Y además, vamos a encontrarlos en grandes cantidades en carnes procesadas. Y estas carnes procesadas son los embutidos, en general, o que han tenido este tipo de procesamiento para conservarlas. Estos nitritos actúan como conservantes que se suelen agregar a las carnes. Ahora, nosotros dijimos, esto es lo seguro, pero podríamos estar consumiendo de este punto en adelante. A partir del consumo de carnes procesadas, podríamos estar consumiendo gran cantidad de este nitrito y las nitrosamidas directamente ya encontradas en el alimento. Luego tenemos, para terminar, las acrilamidas. Las acrilamidas se forman por contacto de la temperatura con el almidón. Es una reacción específicamente entre la asparagina, que es un aminoácido, y esta exposición y los azúcares, y va a generarse esta acrilamida, ¿no? Tienen acá la asparagina, azúcar, calor, y se forma acrilamida. ¿Qué procesos están asociados con su formación? Frituras, tostado, asado de alimentos. Se pueden producir en cualquier lugar, no solamente en la industria. En la casa podemos producir esto, en los restaurantes podemos producir esto, en la industria alimentaria podemos producir esto, y la industria es la más controlada, pero casas y restaurantes no son controlados significativamente. La acrilamida se forma y le da ese olor a tostado tan sabroso que tienen los alimentos ricos en carbohidratos, las galletas, las tostadas, cualquiera de estos productos van a tener esta posibilidad de que se forme acrilamida. Y el tema, existe una campaña, que ahora les voy a dejar el link para que ustedes la puedan ver, en España, que la campaña dice dorado, no quemado. Si el color del alimento que vamos a consumir es pardo oscuro, es mejor no consumirlo porque tiene una gran cantidad de esta acrilamida. Pertenece al grupo 2A, según esta agencia internacional de clasificación. Este es el video que ustedes pueden encontrar. Elige Dorado, Elige Salud. En YouTube lo pueden ver fácilmente. En este momento no está claro todos los resultados, todos los efectos que puede tener en el ser humano. Se absorbe en el tracto gastrointestinal y se distribuye por todo el cuerpo.
La glicidamida es el metabolito de desecho que se produce a partir del procesamiento de esta acrilamida. También la podemos encontrar en el humo del tabaco, pero la acrilamida aparentemente ha estado en la alimentación del ser humano de toda la vida. Simplemente a partir del año 2002 se identificó su potencial cancerígeno y se identificó el efecto que podría tener en el ser humano, y se ha empezado a hacer un seguimiento importante para evitar que la persona esté expuesta en cantidades más allá de los umbrales aceptables. Recuerden que en el caso de la acrilamida se forma en productos cereales que han sido tostados, y mientras más oscura sea el producto, menos es saludable. El tostado tiene que ser ligeramente dorado el producto, y nada más que eso. Les agradezco mucho la invitación. Estas son mis redes sociales en caso ustedes quisieran hacer algún tipo de contacto. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al licenciado Robinson Cruz por esta oportunidad, por esta disertación impecable, todos los contenidos brindados. Hay varias preguntas que tenemos en el chat para hacerle. También le voy a dar la bienvenida a la decana de la Facultad de Ciencias de la Nutrición, Cecilia Taber, y a la vicerrectora de Investigación, Extensión y Vinculación de la Universidad Massa, Mónica Torrecilla, que nos están acompañando. Si usted quiere, licenciado, sacar la presentación, así Bueno, estamos todos en plenario, se pueden ver algunas cosas perfecto. más. Si les parece, leo algunas preguntas para que pueda responder y después te doy la palabra, Cecilia, ¿te parece? Y Mónica. Una de las preguntas para el licenciado es ¿en qué cantidades tiene que ser consumida esta aflatoxina para que empiece a aparecer algún factor o se va acumulando en el cuerpo? Ok, el consumo de aflatoxinas está asociado más bien con la regularidad. Cualquiera de los eventos que yo he mencionado en la presentación están asociados a su efecto cancerígeno por su consumo prolongado. Un consumo esporádico no necesariamente va a tener que generar algún tipo de complicación. Todo tiene que ver con el consumo crónico o la exposición crónica a estas preparaciones. Es como el caso, por ejemplo, del asado, ¿no? Una persona no tiene problemas para consumir un asado si es esporádico. Ahora, el problema es cuando se consume asado todos los fines de semana, y bajo estas condiciones es otro tema. Aquí el cáncer se desarrolla por sobreexposición. No existe un cáncer que se produzca por una sola exposición a un producto determinado. Perfecto. Otra pregunta, y pido disculpas por anticipado si pronuncio algún término técnico mal. Otra pregunta dice, ¿las esporas del Aspergillus también son carcinogénicas? Y la misma Cristina Montota también nos pregunta, ¿conoce algún estudio del efecto protector del resveratrol frente a estos promotores? A ver, en el caso de las esporas, es una forma que tiene el hongo de preservarse, ¿no? Y es una forma inerte o inactiva del hongo, en el cual ninguna de sus funciones de vida están plenamente activas, ¿no? El hongo activo es el que va a producir toxinas, esas toxinas son las que van a llegar a nosotros. Ahora, si se sospecha de que en algún producto pudiese encontrarse el hongo activo o en su forma espora, es mejor desechar el producto y evitar cualquier tipo de riesgo, porque recuerden que el dosaje de estas sustancias se hace en laboratorio. Lo que nosotros como consumidores finales, comunes y corrientes, lo único que vamos a tener es el laboratorio de la vista. Por eso tenemos que aprender a seleccionar apropiadamente los alimentos que consumimos. Es muy difícil saber la cantidad, la proporción o la toxicidad que yo podría encontrar en un producto aislado. Se me olvidaban algunas otras recomendaciones. A veces encontramos nosotros, por ejemplo, tomates que tienen una parte media blanquecina y como si hubiese estado más aguada que el resto, ¿no? En productos que son de textura no sólida, como un tomate, se recomienda desechar todo el tomate. Si fuese un producto más sólido, en algunas referencias te dice, ¿sabes qué? Corta la mitad y elimínala.
particularmente les digo que si encuentro una zanahoria así, que es donde te dicen que corta la mitad y quédate con la que no tiene aparentemente contaminación, yo boto todo. Y eso es lo que le digo a mis pacientes cuando tengo que hacerles una recomendación. Si piensas que algo no funciona, es mejor perder un centavo que perder la vida. Ya no es, no hay punto de comparación. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué temperatura máxima debe usarse en una freidora de aire? Si ustedes han visto, buena parte de los compuestos, exceptuando al aspergillus, el resto de compuestos tenían como común denominador la temperatura. Entonces, temperatura segura es 180 grados para abajo. Cualquier exposición de 180 grados en adelante tiene diferentes grados de severidad, de peligrosidad, y va a depender mucho también del alimento al cual estés sometiendo tú a esa temperatura. Porque una cosa es someter una pechuga de pollo, que es bastante magra, a 220 grados, y otra cosa diferente es someter una carne de res. El caso de la carne de res, nosotros la vemos roja y casi sin grasa, pero la pones en la parrilla y empieza a sudar ella sola y uno piensa que eso, ese líquido es sangre o proteína, qué sé yo, pero es grasa, ¿no? Es la particularidad de la carne de res, le da el sabor particular, el contenido de grasa, diferente a la carne de cerdo que separa la grasa del músculo, y la carne de cerdo es bastante desabrida justamente porque no hay grasa, la grasa es la que eh, amalgama los sabores, los capta, etcétera, ¿no? Por esa razón es que yo les aconsejo que tengan cuidado en cualquier situación en la que tengan que exponer un alimento a más de 200 grados de temperatura. Eso sería, digamos, una recomendación muy concreta, genérica, de estilo de vida. Y si tienen en Argentina, ustedes hacen asados tan buenos, evitar pues el que sea tan constante, ¿no? O poner lo que les decía, líquidos que actúen como una especie de intermediario, ¿no? El arrebozado, el adobado, eso puede ayudar significativamente a reducir la producción de estas aminas. Y otra cosa, antes que se me olvide, nosotros consumimos, pues es una práctica usual, esas partecitas quemaditas que parecen más, que son más sabrosas, y les estamos sacando, y cuando te la quieren quitar, no, porque ahí está el sabor, el humo y todo, nos estamos cargando toda la batería de sustancias tóxicas en esas partes tostaditas, quemaditas, etcétera, porque es justamente donde se van a formar las aminas, y al haber grasa de por medio van a captar todos los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, una forma también de protegernos es quitar un poco ese exceso, ¿no? Perfecto. Otra pregunta que tenemos en el chat es si se estima un consumo máximo de acrilamidas como límite diario. Existen normativas en el mundo sobre consumo máximo de acrilamida. Ustedes pueden entrar a la Agencia Española del Medicamento, poner acrilamida, y van a tener los datos de consumos máximos de prácticamente todo. El problema es que en la práctica, ¿cómo se lo decimos a la persona? Pues son cantidades que ellos han identificado a partir de la investigación, y son cantidades que nos sirven para saber el nivel de toxicidad o hasta cuánto de la toxicidad que nosotros vamos a asumir. Pero si estamos entre profesionales de la salud, inclusive es difícil decirte, es 3 miligramos por kilo por día es el límite tolerado de acrilamida, pero ¿y eso qué es? Lo único que te podría decir en términos prácticos, ¿qué significa esos 3 miligramos por kilo? En términos prácticos, evita comer cosas que estén medio quemadas. La tostada no tiene que estar café. Es más, en el caso del café, en el café tostado, esta reacción de Maillard y el aroma, ahí hay acrilamida. Entonces, a quienes están poniendo más control en la industria es al café, a los que producen galletas, a los que producen estas hojuelas de avena tostadas. Cualquier forma de tostado está generando acrilamida, pues que hay una corriente muy fuerte hacia su control.
Perfecto, muchas gracias por cada una de las respuestas. Otra pregunta es si los edulcorantes son promotores de cáncer y si es malo guardar los alimentos en botes de yogur reutilizados. A ver, sobre el edulcorante, no hay información de que sean cancerígenos. Hace bastante tiempo se descartó eso. Particularmente uno de los más inocuos que hay es la stevia. Dentro de las informaciones es muy poco el procesamiento que recibe, entonces es interesante su uso. Sobre el uso de plásticos reciclados. En principio, un plástico que ha sido diseñado para conservar el alimento es un plástico que podría yo utilizarlo con cierta seguridad, porque la industria lo ha probado para que no haya transferencia de sustancias tóxicas desde el plástico hacia el alimento. Otra cosa distinta es cuando tenemos envases tipo Tetra Pak, no sé si los conocen ustedes, leches en caja y cosas así, que cuando ya nosotros vaciamos la leche o el producto y lo aplastamos o lo presionamos, las placas internas que recubren el papel para hacer justamente el evento de protección se pueden quebrar o rasgar. Entonces ya empieza un proceso de transferencia de sustancias tóxicas. Igualmente con las conservas en lata, ¿no? Yo la raspo y se hace una rayita, entonces eso ya dejó de ser inocuo. También sucede con los frascos de mermeladas, de conservas en general. De repente ustedes han notado, el frasquito tiene acá arriba, abren la tapa y adentro hay como áreas que están peladas. Eso ya le quitó la protección o la inocuidad. Entonces, muchas personas utilizan estos frascos reciclados para guardar alimentos, no sé, un frasco de mermelada así o de algún producto que vino de ese tamaño, luego le ponen, se me ocurre, aceitunas o agarran fruta, la pican y la ponen adentro, pero ya se ha perdido los sellos que tienen estos productos para evitar la transferencia. Entonces, ahí ya no sería inocuo. Mi recomendación en general es usen vidrio en todo lo que se pueda. Vidrio de contenedor y vidrio de tapa. Porque de todo lo que conozco hasta el día de hoy es lo único que ha demostrado nada. O sea, no ha generado ningún tipo de dificultad, porque de ahí, si empiezas a hacer la lista, casi todos tienen algún grado de cuestionamiento. Muy bien, gracias. Y había una pregunta que nos había quedado inconclusa porque en realidad hice dos juntas. Pudo responder Ujú. la primera y la otra pregunta era si conocía algún estudio del efecto protector del resveratrol frente a estos promotores. A ver, el caso del Reverastrol es bastante interesante, bastante interesante. Y si la pregunta está asociada con el consumo de vino, lamento responder y decir que tendrían que tomar demasiado Mm, vino para protegerse, para mm. obtener protección. Hay un artículo muy interesante que ha sido publicado hace como un año. Es una revisión sobre el resveratrol y decían que había que tomarse unas 5 botellas para obtener los 100 miligramos que son protectores. Entonces terminas con cáncer por el hecho de la sensibilización del alcohol y te olvidaste de la prevención del resveratrol. En general, tiene eventos antioxidantes reconocidos. Lo encontramos en el vino y en diferentes productos vegetales, sobre todo los que tienen que ver con la uva. En la cáscara de la uva hay una gran cantidad de resveratrol. Una dieta diversificada es útil. Ahora, esto de que el vino me dé una cantidad superlativa para proteger mi salud, no hay evidencia que pueda suceder, porque la cantidad que se necesita para proteger, para terapéutica, es alta, no se obtiene a través de un producto natural. Muy bien, si le parece, le voy a hacer las últimas dos preguntas. De todas formas, esta conferencia queda grabada en el canal de YouTube de la universidad para quien quiera volver a revisar alguno de los contenidos abordados. Y bueno, y también usted fue muy amable, nos dejó todas sus vías de contacto, así que eh, vamos a poder volver a contactarlo. Las Uh -huh. últimas dos preguntas son si el consumo de vitamina C contrarresta el efecto de las nitrosaminas y si la asparagina de las verduras genera acrilamina. A ver, la primera pregunta, la vitamina C, como cualquier antioxidante, sirve para bloquear las sustancias o los radicales que se puedan producir en los procesos de cocción. Una cobertura de vitamina C de jugo de naranja, perdón, a una carne que yo vaya a procesar, sí es una cuestión interesante, sí es útil. El vinagre, sin ir muy lejos, es útil,
no hay problema en ese sentido. Y la otra pregunta, no entendí la última. Ahí la repito, que si la asparragina de las verduras genera acrilamida. En realidad no. La acrilamida se forma por azúcares concentrados, almidón concentrado, por eso donde hablamos de más de acrilamida es en el pan. Pan tostado, tostadas de pan, tostadas de avena, que son importantes. Por lo general las verduras tienen azúcares más básicos, no tienen almidón, y si tienen fructanos, tienen oligosacáridos no digeribles, que no tienen este tipo de reacción. Más bien ellos son útiles porque van a ser procesados por la microbiota y tienen otra historia, o es otro universo ahí, ¿no? Muy bien, le pido una respuesta más de etapa a otra pregunta de una estudiante de farmacia que está compartiendo esta charla. Y nos pregunta, en realidad lo que dice es que no le queda claro en el esquema de la torta de diapositivas que usted mostró, en qué gama de color empieza a ser riesgoso el tostado. Ok. El tostado debería ser solamente dorado. Cualquier, digamos, imagen de café, color café o más allá del café, indica la presencia de acrilamida. Si está quemado, está cargado de acrilamida. Entonces, esa es la gama que se tendría que tomar en cuenta. Por eso les dejaba el video. Ustedes pongan este video de la Agencia Española, hay varios, sino que si dura 4 minutos. Si lo ponía, iba a quitarle tiempo a la presentación, por eso es que simplemente les dejé para que ustedes lo puedan ver. Cuando tuesta el pan, tiene que estar un ligero dorado. Eso es inocuo. Pero ya cuando se te empieza a quemar, a veces lo pones allí, te vas a hablar por teléfono y regresas y está quemado, igual te lo comes. Eso mejor es botarlo porque no es saludable para la persona, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por todas las respuestas a cada una de las preguntas. Ocurrencia. Entonces, Gracias a ustedes por la como invitación. para ir cerrando, le voy a dar la palabra a Cecilia Taver, decana de la Facultad de Ciencias de la Nutrición, y después a Mónica Torrecita, vicerrectora de nuestra universidad, para que puedan también agradecer. Bueno, hola, buenas noches. Un gusto saludarlos. ¿Me escuchan? Porque se me cortó recién. ¿Me Sí, te escuchan? escucha bien. Sí, 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 perfecto. perfectamente. Bueno, Robinson, un gusto saludarte, un Igualmente, gusto tenerte Cecilia. nuevamente entre nosotros. Nos conocemos hace varios años. Robinson estuvo en la universidad nuestra cuando inauguramos el Laboratorio de Investigación y Nutrición Aplicada. Así que bueno, ya es un visitante de la casa y hemos contado con Robinson en varias oportunidades. Además tenemos docentes nuestras que están trabajando en su equipo de investigación, como es Nazarena Sus y Jessica Díaz. Así que bueno, yo creo que la charla ha sido súper productiva. No vamos a poder comer tantos asados como pensábamos que podíamos comer. Siempre hemos sabido que la costra de tostación de las carnes y de la comida, del pan, son perjudiciales para la salud, pero yo creo que ha sido una charla muy interesante donde has abordado también la parte de los envases, que muchas veces la parte de los envases es importante tenerla en cuenta porque las personas utilizan en reiteradas ocasiones envases que no son aptos para alimentos, como por ejemplo, me acuerdo que a nosotros nos consultaban si se podía guardar la leche materna en los envases que venden en las farmacias para la recolección de la orina cuando se van a hacer un análisis, donde en una oportunidad en un hospital privado de acá de Mendoza vimos que guardaban la leche materna en esos envases. Por eso es tan importante, nosotros los licenciados en nutrición están formados en todas estas aristas que hace al alimento para poder asesorar a la población. Así que bueno, me encantó, excelente Robinson, te agradezco tu disertación, agradezco a toda la organización, a la vicerrectora de Extensión e Investigación, Mónica Torrecilla, que nos está acompañando, a Laura Unau y a todo el equipo, por haber
podido realizar este webinar y bueno, y vos, Robinson, que hayas podido participar y estar junto a nosotros. Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Cecilia. Yo tengo un cariño particular por Massa porque es una de las primeras universidades que yo visité cuando recién empezaba a salir fuera de mi país. Ahora ya el asunto se multiplicó bastante más de lo que yo esperaba, pero por eso, ¿no? Yo estuve allá en el año 2012 y 14. Justo firmamos un convenio y estuve para tu laboratorio y siempre lo tengo muy en la mente. Muchas gracias, María. Gracias a vos, Robinson. Bueno, buenas noches, un gusto saludarlos. Primero que nada, felicitar a Robinson porque realmente una charla sumamente esclarecedora, a pesar de los asados. Muy esclarecedor que si lo adobamos y si usamos limón y no lo dejamos como dejan acá los asadores mucho rato de un lado y recién darlo vuelta, sino darlo vuelta tal vez más frecuentemente, permite un poco mejor el consumo. No, la verdad que sumamente interesante, ha sido un placer participar de esta charla, agradecer tu participación en esta Semana de la Salud, agradecer al Decanato de Nutrición porque realmente nos ha brindado la posibilidad de tener esta disertación en la Semana de la Salud, a todo el equipo, a todos sus estudiantes, y cómo será interesante y convocante el tema, que una alumna de farmacia intervino y también veo ahí entre los participantes personas que no son del área específica de la nutrición. Así es que agradezco la solidez de conceptos y, como digo siempre, la empatía en la transmisión del conocimiento que ustedes tienen, porque eso hace que llegue mucho más, no solamente a quienes son expertos en el tema, sino a quienes asistimos para escuchar una charla que nos parece interesante. Así es que muchísimas gracias por la participación. Gracias a ustedes por la invitación y yo a disposición siempre de ustedes. Espero que les sirvan los conceptos que se han dado y hasta la siguiente oportunidad. Cuenten conmigo permanentemente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces a las autoridades de la Universidad Massa, al licenciado Robinson Cruz. Como dije antes, esta conferencia queda en el canal de YouTube de la universidad y en el chat hemos dejado un link para completar una encuesta de satisfacción de las actividades de extensión. Muchísimas gracias a todos y los invitamos a que nos sigan acompañando en las próximas actividades de la Semana de la Salud. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chau, Robinson. Chao. Nos vemos. Chao, Cecilia. Chao.